Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, gracias por acompañarme en Faith of Friday, Viernes de Fe. Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en diferentes partes del globo terráqueo. Bendecimos a los hermanos de Europa, a los hermanos de Italia, de España, de Inglaterra, de Bélgica, de Francia. Bendecimos a los hermanos de Suiza. También bendecimos a los hermanos que nos sintonizan en el continente de Asia, Japón, a los hermanos de Japón, de Corea. Bendecimos a los hermanos de Israel. Bendecimos a los hermanos de parte de Rusia. Y también a los hermanos que nos miran en el continente de África, Suráfrica, Níger, Nigeria. Estamos gozosos de lo que Dios está haciendo. El país de Kenia, Ghana, estamos gozosos de lo que Él está haciendo en este programa Viernes de Fe. Bendecimos a los hermanos de Sudamérica, Argentina, bendecimos a los hermanos de Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Venezuela, bendecimos a los hermanos de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Bendecimos a los hermanos de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, a los hermanos de la isla de Puerto Rico, la isla del Cordero, República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica. Estamos gozosos por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Y que en este inicio del año 2020-26, Dios nos siga sorprendiendo. Desde Medellín, Colombia, está con nosotros nuestra amada pastora, profeta, Jenny García. Bendiciones, sierva, ¿cómo está? Hola, bendiciones, pastor, para todos. Quiero desearles que la paz de Cristo esté en sus corazones y su gracia y su favor siempre estén en ustedes y a través de ustedes. Le doy gracias al Señor por esta invitación tan especial, porque realmente nuestro enfoque es de predicar el Evangelio y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amada profeta. Dios le ha puesto en su corazón un mensaje que es parte de su testimonio y también va a ser de mucha honra para cada uno de los amigos y amigas que nos están viendo, esos leones y esas leonas de la fe, que es titulado como Una lucha que deja huellas. Y así queda con nosotros nuestra amada profeta, que nos hablará de lo que Dios ha hecho en su vida. Bendiciones, sierva del Señor. Bueno, gracias, pastor. Bendiciones para todos. El Señor viene con una palabra muy especial, la cual ha traído a mi corazón. Una palabra que me ha ministrado, pero también me ha llevado a conocer el amor, los cuidados y la sabiduría y soberanía de mi Dios, de mi Padre eterno. Quiero compartirles esta palabra con toda la sencillez, con toda la naturalidad, para que la persona que quiera escuchar sea entendida esta hermosa palabra. Una lucha que dejó huellas. Está cimentada la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 32. Es un capítulo que nos habla no solamente de conflictos, que nos habla no solamente de miedos, que nos habla de familia, de hogar, que nos habla de un antes y un después. Vuelvo y lo digo, un antes y un después. Aquí en el capítulo 32 del libro de Génesis se nos habla de Jacob, que va al encuentro con su hermano gemelo Esaú. Sé que muchos pueden conocer la historia, pero hoy quiero tomar algunos puntos especiales en los cuales fue ministrada mi vida en aquellos tiempos en que el Señor estaba en proceso. Jacob, él venía de un conflicto con su suegro Labán. Él quería volver a su tierra, pero para llegar a su tierra, a Canaán, tenía que pasar por donde vivía su hermano gemelo Esaú. ¿Y por qué la palabra me habla y me aclara este punto? Porque el tema ahí no es que tiene que pasar por la tierra de él. Simplemente Jacob tenía un asunto que arreglar. ¿Cuál asunto? 20 años atrás,
de este momento que les estoy expresando, 20 años atrás, Jacob había, junto con su madre, había robado su primogenitura a Esaú. Se había hecho pasar por su hermano gemelo Esaú. Y al hacer esto, no solamente generó acciones, sino también una división y un conflicto entre estos dos hermanos. Después de 20 años, Jacob se da cuenta y dice, hay que organizar mi situación con mi hermano. Dice que Jacob iba y él tuvo que dividir el pueblo, porque se dio cuenta que Esaú venía con 400 hombres. No sabía si era para atacarlo, no sabía si era para encontrarse con él en paz, no sabía. Por ende, en su corazón había miedos, en sus pensamientos recordaba ese pasado donde él engañó y usurpó lo que le correspondía a Esaú. El nombre de Jacob significa engañador. ¿Cómo Jacob durante toda su vida, en muchas situaciones, mostró su naturaleza de engañador, de usurpador y de querer quitar lo que a él no le pertenecía? Pero quiero mostrar este encuentro como algo tan especial, el de ver cómo nuestro corazón y nuestra mente se encuentra en unas preocupaciones, en unas tormentas, en un vaivén de emociones. Pero quiero que continúe conmigo en la palabra de Génesis capítulo 32, donde decía que Jacob empezó a ir al encuentro con su hermano. Pero antes de ir al encuentro con su hermano y al saber que venía con 400 personas, en su miedo y en su preocupación, Jacob empezó a dividir su familia, su ciudad, para no quedarse sin nada. Y en ese dividir los mandaba por un lado, los mandaba por el otro, llegó a estar ya con su familia y aún soltó su familia de que se fuera por X camino, por X lugar, porque él no quería que Esaú destruyera todo lo de él. Pero vemos que en este mover de emociones, dice la palabra de Dios, que Jacob se encontró en un lugar en el que parecía el campamento de los ángeles. Y el de cómo Jacob empezó a meditar en esa soledad de todo lo que él había hecho antes. Dice la palabra de Dios de que Jacob se quedó dormido en ese lugar. Y como en toda una noche que no sabía quién estaba con él, él empezó a luchar. ¿A luchar con qué? Según la historia nos dice que con un ángel. ¿Pero por qué tenía que luchar con un ángel? No era sencillo ir y encontrarse con su hermano. Porque antes de tener un encuentro con su hermano Esaú, debía de tener un encuentro consigo mismo. Un encuentro con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso que dirigía y era Dios del pueblo de Israel. El de cómo esa noche se convirtió en un encuentro tan especial de desnudar su corazón. El de encontrarse con su pasado, el encontrarse con esas acciones que para nada eran honrosas, de encontrarse con la realidad de todo lo malo que había hecho. Como mientras luchaba con este ángel, empezó Jacob y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Dice la palabra de Dios que llegando al amanecer, que ya llegando a terminar la noche, dice que Jacob se aferró a ese ángel y le decía, no te soltaré hasta que no me bendigas. Pero ¿cuál era la bendición que hablaba Jacob? Jacob era rico. Jacob tenía sus propiedades. Jacob tenía una familia y no era pobre.
realmente cuál era la bendición en la cual Jacob estaba luchando con este ángel. La bendición que él estaba luchando era de que su pasado quedara atrás y de que su vida fuera diferente. Que ya no quería ser ese Jacob engañador. El de cómo se había dado cuenta de todo el daño que le había hecho a su hermano Esaú y de cómo había afectado su generación por todas las cosas que él hacía. Y aún dice la palabra del Señor que luchó tanto Jacob que este ángel tuvo que golpearle la coyuntura de su pierna para poder quebrantarlo, para que él lo soltara. Cuando dice algo muy especial, ya cuando él estaba con ese ángel, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, del versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. ¿Qué era el vado de Jaboc? Era un lugar, un pequeño río que se podía transitar de un lado a otro a pie. Era un lugar asequible y donde no había obstáculos para que pasaran al otro lado. Y dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Escúchalo bien. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Cómo así que hasta que rayaba el alba? Hasta llegar el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y continúa, y llamó Jacob ese lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esa noche, como lo dice en la palabra, en el versículo 32, dice que vio cara a cara a Dios y su alma fue librada. ¿Cómo era necesario este encuentro? Era necesario que Jacob estuviera cara a cara con Dios para entender su responsabilidad, para entender lo que había en su corazón, para entender lo que había en su alma, para entender su pasado, pero también el presente y el futuro que se le venía. El de cómo podía entender algo si nadie se lo hacía saber. El ángel le dice, ¿cómo te llamas, Jacob? Y le dijo, no, ahora te llamarás Israel. Hubo un cambio de identidad. Hubo un antes y un después. La verdadera bendición que se nos habla ahí en el versículo 30 es que libró su alma. Es que llegó la libertad a su corazón. El de perdonar, el de reconocer su pecado, el de entender que como caminaba no era honroso para el Dios que estaba con el pueblo. Cómo una lucha tan significativa se iba a convertir en un antes y un después. Al punto fue tan fuerte ese encuentro que el ángel tuvo que
quebrarle y afectar la coyuntura de su muslo. Amados, muchas veces hemos creído y hemos escuchado que la bendición que pedía Jacob era cosas materiales, pero la real bendición que pedía Jacob y que luchaba Jacob en ese momento era de ser otro hombre, de ser diferente. Él estaba cansado con la vida que tenía. La verdadera bendición era entender que tenía que darle un giro a su vida a 180 grados. Y aún en esa bendición por la cual él luchaba, también estaba no solamente el de reconocer el daño que le había hecho a su hermano Esaú, sino que también tenía que organizar esa deuda, que ponerse a paz con su hermano. Amados, cómo las mismas circunstancias nos lleva a mirar lo que hay en nuestro corazón. Cómo esta misma situación llevó a Jacob a entender que necesitaba un encuentro cara a cara con Dios. Y el de cómo él tenía que luchar por esa bendición. ¿Se alcanzan a imaginar su lucha? El de ver todo lo que era su vida y la esencia de su corazón y que no era nada bonito. Pero lo más tremendo era que fue necesario esas situaciones para generar en él no solamente un reconocer, sino también un compromiso, sino también el propósito de Dios en él y a través de él. Y dice el ángel, le dijo el ángel, ya no te llamarás Jacob, ya te llamarás Israel. Un cambio de identidad. Un encuentro que cambió su vida aún de tal forma que hasta cambió su nombre. Un encuentro que no solamente generó un cambio de identidad y de nombre, sino que también, como dicen en el versículo 33, no solamente fue librada su alma, sino también como ese sacerdote y como ese hombre que dirigía a su familia y a su pueblo, también eran parte de esa bendición de libertad. No sé si has entendido que lo que estás viviendo es porque Dios está llamando tu atención. Para Dios mostrarte el verdadero camino que debes de tomar, como se lo estaba mostrando a Jacob. Es que el tema no es que mandes presentes a Esaú. Es que el tema no es que mandes ciertas personas a honrar a Esaú. Era de que él entendiera que como él estaba caminando, no podía seguir en ese mismo camino. No sé si has entendido el por qué Dios está permitiendo situaciones en tu vida. A veces creemos que estamos bien, pero ahí está el Espíritu Santo para decirte, no, 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 no. Dice que olvidó lo que hizo en 20 años atrás, pero a Dios no. Y era necesario de que Dios le hiciera entender a Jacob desde su corazón que tenía que ser diferente. Y entendió tanto eso en su corazón que aún por eso le dice, yo ya no veo a Jacob aquí, yo ya veo a Israel. Jacob se quedó en el pasado. Ahora hay otro hombre hacia su futuro, hacia su presente, que se llama Israel. ¿Y quién es Israel? Él mismo se iba a encargar de mostrar el nuevo hombre y el compromiso y la responsabilidad que él tenía. Por eso el ángel tocó su pierna, porque era necesario de que siempre Jacob, donde estuviera y mirara su discapacidad o su situación, para decirle, oye,
Así no, acuérdate del encuentro, acuérdate del compromiso que adquiriste, acuérdate que ya tú no eres Jacob, acuérdate que ya tú eres Israel, acuérdate que es que ya no tienes que pensar y sentir como ese Jacob que maquinaba, que engañaba, que era astuto. Acuérdate que en ese día ahora eres un Israel que honra el nombre de Dios, que entiende el propósito de Dios y que va a guiar a una nación a que camine con el Dios vivo que él conoció cara a cara en ese monte en Peniel. Y fue tan tremendo que sigue diciendo la palabra que se fue a encontrar con su hermano Esaú y mirándolo de lejos salieron al encuentro a abrazarse. No hubo reproches, no hubo venganza, solo un abrazo. El de cómo Dios me hace ver a través de esta historia que cuando Dios toca tu corazón, toca tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, no solamente te transforma a ti, sino que también transforma el corazón de los que te rodean. El de cómo ver Jacob a Esaú, que no tenía ni un reproche para hacerle, sino ese perdón y ese amor como hermanos. ¿Cuántas veces nosotros queremos ganar argumentos más que amor? ¿Cómo nosotros a veces queremos estar en pie cuando hemos afectado la vida de otros? Una lucha que dejó huellas, que dejó un recordatorio, la pierna de Jacob, de que él ya no iba a ser igual, pero también una lucha que dejó huellas en los corazones de su familia al ver de que él era ya otro hombre, en los corazones de su pueblo al ver de que ya él era otro. Huellas en el corazón de su hermano al ver su arrepentimiento y el reconocer todo el daño que había hecho. ¿Qué huellas estamos dejando en las personas? ¿Qué persona están viendo los demás en ti? ¿Será que te ven como un Jacob? ¿O te verán como un Israel? ¿Será que tu misma vida estará inspirando a otros a caminar como tú lo haces? O a decir, no, aquí no es. Quiero invitarte a través de esta reflexión a que luches por la verdadera bendición que habla ahí en el capítulo 32. Y es un corazón transformado, es un corazón arrepentido, pero también esa misma transformación, el de llevarlo a organizar su vida, a ordenar su vida, a ponerse paz y salvo con el que tenía que poner y a organizar. Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. El de cómo el Señor, a medida de que caminamos en esa obediencia, caminamos en ese negar, caminamos en ese morir, caminamos en lo que Dios quiere que seamos para que otros vean en nosotros al Cristo vivo. ¿Cuál es la imagen que estás proyectando? ¿Qué mujer estás mostrando? ¿Qué hombre estás mostrando? ¿Un hombre y una mujer con frutos dignos de arrepentimiento? ¿Un hombre y una mujer humilde que ha reconocido su falencia, su debilidad y su pecado? Un hombre y una mujer que ha entendido que Dios lo que pide de ti y de mí es un corazón puro, es un corazón íntegro, es un corazón irrepresible, es un caminar en obediencia, pero también cada día caminar en morir y en negarse. Como una lucha deja huellas al punto de que no solamente cambia tu vida, sino que también transforma los lugares donde tú estás y donde Dios ha hecho un antes y un después.
Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque cuando el Señor me permitió conocerle cara a cara, no fue en la alegría, no fue en una zona de confort, fue en medio del dolor. Hoy puedo decir que soy un ejemplo, un testimonio de cómo Dios sana. Y no solamente te sana físicamente, el Señor me sanó a mí de un cáncer y las probabilidades de vida eran 0, sino que también sanó mi corazón en medio del dolor. El de cómo he visto la buena mano del Señor en la vida de mi hijo, el cual le daban 3 años de vida y ahora tiene 23 y es un hombre hermoso. Un niño que no tenía movilidad, un niño que ni hablaba, un niño que parecía un peluchito puesto en casa. He visto la buena mano del Señor en mi vida cuando mis hijos estuvieron en las drogas y ahora están caminando por una vida sana y construyendo una relación con Jesús. El de cómo el Señor, cuando tú y yo entendemos que hay que cambiar y obedecer y mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento, cambia tu vida. Un divorcio, un fracaso con el padre de mis hijos, 10 años de soledad, 10 años que conocí la escasez, conocí el hambre, conocí la pobreza, porque a veces llegaban días de que no tenía dónde ir a dormir con mis hijos y mantenía de casa en casa buscando hospedaje, quien me diera la mano. 10 años. ¿Cómo entender el propósito de Dios en medio del dolor y de la prueba? ¿Cómo entender el propósito de Dios en medio de los procesos? ¿Cómo entender el propósito de Dios en medio del pecado? Pero cuando lo entendemos y recibimos ese amor, ese perdón y esa gracia de Dios, Él restituye, Él recompensa. Porque a veces queremos los beneficios de la obediencia, pero no queremos obedecer. A veces queremos el beneficio del amor, pero no queremos amar. Pero con el amor de Dios. Y en ese procesar, no solamente el Señor ha hecho cosas grandes, sino que cuando para un hombre fui repudiada, el Señor me entrega un sacerdote que me llevó de blanco al altar. Un hombre que ha construido este hogar. Un hombre que soy el fruto de su pastorear. Yo soy el fruto de su pastorear. Un hombre que me presentó al verdadero Jesús de la palabra. Un hombre que me dijo, es que no se trata de ti, se trata de Jesús. Es que no se trata de ir a una iglesia, se trata de caminar con Jesús, pero nacer de nuevo. Ser otra persona. Aquí me quedaría, amados, contándoles muchos testimonios en mi vida. Pero lo que Jesús espera de ti y de mí son corazones transformados. Él ya hizo todo en la cruz. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Una lucha que dejó huella. Yo no sé por lo que estarás luchando. Yo no sé cuáles serán tus batallas. Yo no sé cuáles serán tus tormentas. Pero déjame decirte que aunque Dios sabe que estás luchando, que Él está contigo, ese mismo proceso te llevará a mostrar el testimonio de Dios vivo en su vida. El de cómo la misma lucha te genera heridas, pero cuando deja huellas en tu corazón, puedes mostrar tus heridas. Puedes mostrar tus heridas en victoria, en señal de lo que Dios hizo en ti y seguirá haciendo. Demos gloria a Dios por su palabra, porque realmente nos está llamando a estar cara a cara con Él, a que verdaderamente luchemos por lo que es verdaderamente la bendición.
y es un hombre y una mujer transformada. Es un hombre y una mujer que desde este mismo día está tomando la decisión a qué eternidad, con quién quieres estar en esa eternidad. Es aquí donde tomamos la decisión. Amados, les bendigo. Recuerda, esa lucha que estás viviendo va a dejar huellas. ¿Qué huellas quieres dejar? ¿Del dolor? ¿Del resentimiento? ¿O esas huellas de ser el mismo vivo ejemplo de lo que Dios restaura, sana, levanta? Dios les bendiga. Les invito a que estemos compartiendo, estemos en esta plataforma. De verdad ha sido una gran bendición porque estamos extendiendo el evangelio a nivel mundial. Les invito a que se suscriban, les invito a que por favor compartan, porque aquí en esta plataforma solamente le estamos dando la gloria, la honra y honor al que se lo merece. Esto no es de hombres, esto es de parte del reino. En esta plataforma estamos creando, estamos caminando bajo la promesa, bajo el mandato y hacer discípulos, hacer discípulos, predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Amados, Amén. les bendigo y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Amén, Gracias. amada profeta. Antes de concluir este video, este programa, que sé que de mucha bendición a cada una de las personas que nos están viendo en diferentes lugares, ya sea en el vehículo, en tu casa, en la oficina, donde tú estés escuchando este programa, recuerda que hay una lucha que no la vas a hacerlo solo, sino con nuestro Padre Celestial. Y amada profeta, me gustaría que orara por cada uno de estos amigos, hermanos, estos leones, leonas de la fe que nos están viendo en este viernes de fe, para que la gloria de Dios se siga manifestando en ella. Aleluya. Amén, pastor. La oscuridad no quiere decir que Dios está ausente. El silencio de Dios no quiere decir que Él está ausente. Él prometió estar contigo hasta el fin. Él prometió que te sustentará, que te sostendrá. Él te prometió que aunque estés en las aguas no te ahogarás y aunque pases por el fuego no te quemarás. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos lleva, Señor, a entender que tú lo que pides es intimidad, que tú lo que pides son corazones transformados, que tú lo que nos pides es un antes y un después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cada día son nuevas tus misericordias y te alabo y te bendigo. Señor, yo te oro, Padre, y estoy delante de ti presentándote, Señor, a cada persona que escuchó esta enseñanza, a cada persona que está viviendo una enfermedad, que esté viviendo una situación con sus hijos en las drogas, que esté viviendo un divorcio, un hogar roto, que esté viviendo un dictamen médico. Hoy te pido, Padre de la Gloria, que intervengas en sus vidas y extiendas por favor tu mano, que le enseñes, Señor, a cada uno a ser entendidos en los tiempos, a ser entendidos el de por qué y el para qué de este proceso. Pero también, Señor, yo te pido que los lleves a entender tu gran amor, pero también tu soberanía. Tú eres el Dios de que lo imposible lo hace posible, que lo imposible lo hace posible. Tú eres ese Dios, el Dios grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace que su voluntad perfecta, buena y agradable sea quien nos dirija cada día. Bendigo, Señor, cada familia, bendigo, Señor, cada joven, cada niño, cada anciano. Pido, Padre, de que tu palabra sea ese manual, sea ese alimento, sea ese GPS, sea su guía, sea lo todo. Que permanezcan en tu palabra para que sus almas, su corazón sea transformado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Gracias, Gracias, Señor. amada profeta del Señor. Bendecimos su vida, su ministerio y, y que Dios siga honrando. Bendecimos a los hermanos de donde están ministrando, pastoreando. Honramos a esa bella familia del Señor, ahí justamente con su esposo, una familia escasas financieramente, pero llena de la palabra de Dios que Él va a honrar y bendecir. ¿Dónde es este lugar, amada profeta? Amado pastor, estamos en Medellín, Colombia. Esta queda en un lugar que se llama Moravia, donde más de 40 familias, aproximadamente 130 o 140 personas, viven debajo de un puente en absoluta pobreza, ubicadas al río Wow. más sucio de nuestra ciudad. Las condiciones son precarias, donde encuentras bebés, niños, jóvenes, la tercera edad. Y vamos donde nadie quiere ir, porque se trata de Jesús. Se trata de que este tiempo es el tiempo de la salvación, que este tiempo son las buenas noticias de que hay una eternidad. Y gloria al Señor nos ha llevado a ministrar a estas personas y el estar de la mano con el propósito de Dios. Dios ha sido fiel, Dios permanece fiel. Y sé que cada decisión, cada proyecto, cada plan que sea conforme a su voluntad, Él lo va a respaldar, Él lo va a aprobar, pero también va a proveer. Son gente que Amén. tienen sed y hambre de su palabra. Son personitas que parece que fuera un día de fiesta cuando llegamos allá a ese lugar con el bafle, así de tenis, de jeans, tal como somos, y el ver los niños, no, es que eso es una fiesta porque anhelan conocer a Jesús. Amén. La gente está buscando y está deseando que le presenten a Jesús. La gente está cansada de sermones y de mucha información, pero realmente quieren conocer a Jesús y que Jesús sea real en sus vidas. Les invito a que estén orando por esta congregación que el Señor nos ha dado y, Amén. y que sea la salvación y que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada corazón y que cada familia sea cimentada sobre la roca que es Él. De verdad que le damos la gloria y la honra a nuestro Rey y a nuestro Amén. Padre eterno. Gloria a Dios. Gracias, amada profeta. Bendigo su vida, su ministerio, finanzas, su familia. Declaramos que cosa grande va a comenzar a suceder en este nuevo año 2026. Y sabemos que a cada uno de los amigos que nos están sintonizando, esta palabra llegó justo a tiempo. Que hay luchas que dejan huellas y huellas de victoria. Wow. Gracias, amada Wow. sierva del Señor. Honramos su ministerio, honramos todo lo que Dios les sorprenda. Le envío un gran abrazo, rompecostilla a la distancia. Shalom. Sí. Quiero dar su vida en estos momentos, Amén. Gloria a Dios. Gracias. porque en este tiempo el amor de muchos se está enfriando. Y le doy gloria a Dios por su vida, porque se ha esforzado para que la zarza nunca se apague. Doy gloria y honor por su vida, por su humildad, por su servicio, por su sencillez, porque no busca nada para sí. Buscas y te esfuerzas porque eres un hombre obediente y que ama a Cristo. Hoy, en el nombre de Jesús, honro tu vida, honro tu familia, porque has entregado todo para que Dios esté en cada corazón. Sé que el Señor seguirá abriendo puertas. Sé que el Señor seguirá extendiendo su mensaje a través de usted y de esta plataforma y de aquellos proyectos que vienen para honrar a Cristo. Sé que el Señor
te va a rodear de personas íntegras, pero también de personas que te van a llevar a avanzar. Honro en este día su sencillez, su amor por Cristo, su obediencia, porque aún en ocasiones, con el corazón arrugadito, has dejado de pensar en ti y disponerte para que otros conozcan a Cristo. Prepárese, pastor. Prepárese, pastor. Amén. Prepárese, Amén. pastor. Sí, sí. Hay un antes y un después. Amén. Y lo Sí, que viene va a ser aún sí. mayor. Amén. Pido que los ángeles de Dios guarden su entrada y su salida, y su acostar y su levantar. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesús esté en su vida, en su esposa y en sus hijos. Y que aún sin moverse de su casa, las bendiciones tocarán a su puerta. Y aunque vives en el secreto, has tocado la puerta y ha sido abierta. Prepárese, porque Dios estará añadiendo los que han de ser salvos, pero también Dios estará proveyendo para que seas ensanchado, seas extenso y para que la gloria de Dios sea conocida, porque estas señales te perseguirán de día y de noche. Te bendigo, amado pastor, y gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Shalom. Recibimos esa palabra y que Dios nos siga sorprendiendo en gran manera. Y estamos en contacto, amada profeta. Gracias. En el nombre Bendiciones. poderoso de Yeshua. Amén. Shalom. Y a cada uno de los amigos que nos están sintonizando en diferentes partes del globo terráqueo, suscríbete en el canal si aún no lo ha hecho. Comparte esta poderosa palabra que hemos recibido de parte del Señor y recuerda que Maranata, Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya. Que el Espíritu Santo me lo honre y me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Viernes de fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.